puesto como título verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Orando al Señor me puse a pensar, Señor, ¿qué después de todo esto, de lo que hemos vivido? ¿Qué después de esto que hemos tenido que luchar en el Espíritu, teniendo, ¿no es cierto?, fe? Porque le hemos tenido que poner fe a todos estos últimos metros, que le hemos llamado los últimos 100 metros, en este viaje que ha sido lo de la pandemia, lo del COVID. Y en estos últimos 100 metros han sido tremendos. Y nuestra fe nos ha sostenido. Pero ya al terminar la carrera, al terminar esta etapa que ha sido la más dura quizás para muchas familias, ¿qué es necesario saber? ¿Qué es necesario pensar? ¿Qué es necesario incorporar? ¿Qué tenemos que tener para el final del viaje y para el principio del nuevo tiempo? Entonces, hoy esta palabra es anticipatoria, porque viene a preparar nuestro corazón para lo que ya tenemos que activar ahora. Y le puse verdadero hijo en la fe por una frase que está contenida en la Biblia, que ya luego vamos a leer. Pero esto está en base a la vida de un hombre que creo nos tiene que representar durante este tiempo. Y me estoy refiriendo a Timoteo. Timoteo, un hombre de Dios que sale mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente en el ministerio del apóstol Pablo. Timoteo es alguien significativo y trascendente. Creo que Timoteo nos representa para el comienzo del tiempo que tenemos que empezar a vivir ahora. Ya hablamos de la fe, tenemos incorporadas la fe, tenemos como un ADN de la fe en nuestras vidas, pero ahora tenemos que desarrollar carácter, tenemos que desarrollar la entereza de alguien que le suma a la fe virtud, como diría la Biblia. Le suma a la fe carácter, que hace sostenible esa fe en el tiempo. Y hubo un hombre de fe que tuvo el carácter para sostener esa fe durante toda su vida. Y me refiero a Timoteo. Timoteo, que como cualquiera, fue un hombre de carne y hueso, porque cuando uno dice Timoteo, bueno, o cualquier personaje de la Biblia, tiende a idealizarlo y a pensar que es alguien que no tiene equivocación, que no tiene debilidades, que no tiene luchas, que todo le salió bien en la vida y todo le anduvo bien. Bueno, quiero contarte que no. Que Timoteo tuvo que lidiar con las mismas debilidades de todos nosotros, pero que esto no fue una excusa para ser un hombre de carácter firme en servir al Señor. Y eso es lo que quiero comenzar introduciendo en esta palabra, que él sirvió a Dios a pesar de las excusas. Él sirvió a Dios a pesar de las excusas. Y quiero mostrarte la primera desventaja de Timoteo. Acompáñame al libro de Hechos en el capítulo 16, verso 1. Hechos 16, verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, está hablando del apóstol Pablo, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto no es un dato menor, ¿saben por qué? Porque la Biblia, todo lo que queda escrito allí es intencional y es provocativo de algo que se nos quiere transmitir. Bueno, ya comienza con una desventaja Timoteo. Dice la Biblia que tenía una mujer judía creyente, o sea, una madre que amaba a Dios, que temía a Dios, pero un padre que no confiaba ni creía en Dios, porque la Biblia dice, pero de un padre griego. Los griegos se caracterizaban por ser pensadores, por tener una filosofía de la vida sin Dios. Es un pensamiento muy basado en el hombre y para el hombre. Por lo tanto, uno podría decir que aquí ya hay una desventaja. Timoteo no viene de una familia sacerdotal en toda su plenitud, porque el padre era griego, alguien indiferente. De hecho, no se lo nombra más, ni siquiera se dice su nombre. Y cuando en la Biblia no se dice el nombre del padre o se desestima es porque en realidad no tuvo ningún aporte. O sea, su padre fue cero aporte, como me imagino es el caso de muchos de los que me están escuchando. Muchos muchachos, chicas, jóvenes, hombres o mujeres que me están escuchando tienen padres que ni vale la pena mencionar porque no tienen nada que aportar a tu vida. Perdón. Desde el ejemplo, desde
la inspiración, desde algo que te puedan impartir a tu vida. No son personas de las que tú puedes decir, wow, él es mi padre, cuánto me enseñó, cuánto me ayudó en la fe. Capaz que te toca como Timoteo, ¿verdad? Dame un momento. Te toca como Timoteo, tener un padre que no es un aporte. Timoteo podría haber dicho, no, yo soy así, a mí me cuesta tanto porque mi padre no me acompaña, más bien es un estorbo, no me aporta nada. A lo mejor tú eres un Timoteo, o tú, mujer, eres como Timoteo, de un padre o de una madre, o de los dos, que no tienen nada que aportar a tu vida. Pero eso no significó nada, o sea, nunca fue un impedimento para que Timoteo se destacara como alguien que amaba a Dios. Siendo un muchacho, un niño, dice la Biblia que era destacado en amar a Dios. O sea, no fue una excusa. Sus padres, en este caso su padre, que nada aportó a su vida. Siendo un muchacho, ya daba buen testimonio. Segunda excusa que él quebrantó. La primera es padres que no te aportan. La segunda que está derribando aquí él con su vida, nos está aportando Timoteo con su vida algo significativo. Y lo que nos está aportando es que él pudo ser alguien consagrado a pesar de su niñez, adolescencia, juventud. O sea, su niñez, ni su adolescencia, ni su juventud fueron excusas para no ser alguien entregado, apasionado por Dios. Mira lo que dice el capítulo 16, versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. ¿Saben? En esta época de la vida de Timoteo, se estima que él estaba entre la adolescencia y la juventud. O sea, qué increíble. Él no tuvo que esperar a ser viejo, a ser grande, para ser un ejemplo. Él, siendo un muchacho, ya era un ejemplo de pasión y de amor por Dios, de consagración. Ahora lo potente no es solo, ya es potente en sí mismo que sea un ejemplo siendo un muchacho. Pero además, mira lo que dice la Biblia, es un dato importante. Su testimonio no solamente era bueno en Listra, sino que en Iconio, dos pueblos aparte y separados. ¿De qué me habla esto? ¿Sabe de qué me habla? De integridad. Este muchacho Timoteo era alguien íntegro. O sea, era la misma persona consagrada en ese pueblo que en el otro pueblo. Tenía un comportamiento no fingido. Él de verdad que amaba a Dios. Por eso gozaba de un testimonio a toda prueba. Era alguien íntegro y consecuente. Ojo, no perfecto. Íntegro, consecuente y apasionado por Dios. O sea, no puso como excusa, repasemos un poquito, no puso como excusa tener un padre que no le ayudó ni le aportó nada. No puso como excusa que era un muchacho y que se la podía mandar todo y no importaba nada. No, él era alguien que amaba a Dios. No puso como excusa decir, no, me voy a portar bien en tanto estoy en la iglesia, pero cuando vaya a la universidad o al colegio voy a ser cualquiera. No, él fue íntegro y consecuente con los principios que lo gobernaban. Cuando él ya fue grande, mira lo que le pasa a Timoteo. ¿Sabes? Él tenía un problema de salud. Está registrado en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 23. Dice el apóstol Pablo hablándole a él, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo no era alguien infalible, ¿no? Uno diría, no, que si alguien ama a Dios y es consagrado, más que era consagrado de niño, de joven, servía al Señor. O sea, uno diría, bueno, el Señor lo tendría que cuidar. Pero él era tan humano como cualquiera. ¿Y sabe qué? Tenía problemas en el estómago. Tanto que le manda como un detalle casero, ¿no? Diciéndole, mira, tómate este remedio o ten cuidado de cierta manera porque tú tienes problemas estomacales. Entonces prefiere un poco de vino al agua como un dato que aporta a la salud, no como alguien que puede usar equivocadamente este texto y decir, no, vamos a darle al vino nomás y nada más. No. Aquí había una razón de salud en particular, pero a lo que quiero ir con esto es que él no puso como excusa su enfermedad. Él podía haber dicho, no, yo soy alguien con problemas estomacales, entonces
no cuenten conmigo. No cuenten conmigo en la guardia, no cuenten conmigo en el grupo fe, no cuenten conmigo en el servicio, ahí en el 3022, porque estoy un poquito enfermito. Bueno, Timoteo estaba permanentemente enfermo y él no por eso dejó de hacer la obra de Dios. Me hace pensar en estos tiempos del COVID. Muchos de nosotros aún estamos con consecuencias y secuelas de este virus que nos tocó o nos está tocando de una u otra manera. Algunos con dolores de cabeza que le quedaron, otros con pérdida de olfato y sabor, otros con dolores musculares, con poca fuerza. Mi pregunta es, ¿vas a usar esta enfermedad para esconder lo que el Señor te asignó como un llamado y como un propósito? ¿Saben qué? Timoteo no vivió en función de su enfermedad. Timoteo no vivió en función del dolor del estómago. Él lo tomó como algo anecdótico, no se concentró en él, a pesar de que era real que lo tenía. Pero él siguió avanzando. Qué curioso. Fíjense que todo hombre de Dios siempre tendrá un punto débil. Para Pablo fue el aguijón del cual él habla. Para Timoteo fue sus problemas estomacales. Fíjense que Pablo dice en una oración que queda registrada en la segunda carta de Corintios, hablando de su aguijón, él dice que muchas veces le rogó al Señor que se lo quitara. Y Dios le responde en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, hablando Pablo de su aguijón, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquellos que somos usados por Dios, sabemos que no es por nosotros. Que parece que cuando más débiles somos, más Dios nos usa. Cuando parece que menos podemos, más puede Dios. Es que es así. Dios nos va a usar a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestra humanidad. A propósito, ¿saben por qué? Porque la idea es que la gloria se la lleve Dios y no nosotros. Así que no puede ser una excusa ni tu debilidad, ni tu problema, ni esto, ni lo otro. No lo fue para Pablo, no lo fue para Timoteo, no lo puede ser para ti. Así que no te detengas, actívate en el nombre del Señor, en aquel llamado, en aquel ministerio que está sobre tu vida. Porque solo se necesita corazón para servir a Dios. Lo demás se va a solucionar en el camino. Lo demás, Dios se va a glorificar. Yo no tengo respuestas para todos, ni sé todo lo que puede llegar a venir, pero no me detengo queriendo manejar todas las circunstancias, no me detengo queriendo manejar todas las variables. Lo que hago es lo de Pablo y de Timoteo, sirvo al Señor, sigo adelante, creyendo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Es el tiempo de los Timoteos. Por eso esta palabra que estamos compartiendo hoy día, al final de este viaje, es el tiempo de los Timoteos. Al final de este viaje, en esta pandemia que hemos atravesado en el 2020, es el tiempo de los Timoteos. Y Timoteo fue en primer lugar un ejemplo de servicio. Quiero repasar contigo su vida en servicio a Dios. ¿Sabías tú que Timoteo fue parte del equipo apostólico que tuvo Pablo? Pablo no solo lo llevó consigo para que le ayudara, sino que le ayudó, estuvo allí cuando él comenzó a escribir cartas. Y es mencionado en muchas de esas cartas. Fíjate que es mencionado 6 veces en el libro de Hechos escrito por Lucas. Es mencionado 17 veces en las epístolas del apóstol Pablo. Aún en la epístola a los Hebreos, de que no se tiene certeza, la autoría también es mencionado. Timoteo. O sea, a pesar de todo estas debilidades de las cuales yo te hablo, Timoteo siguió siendo alguien preponderante. Terminó siendo alguien involucrado al 100%. Tú lo ves activo en el ministerio del apóstol Pablo de manera permanente. Qué increíble, qué increíble. El estar con él le significó asignación.
le significó palabras. Él recibió palabras proféticas que no se cumplieron de inmediato. Así que no te desesperes. Tú tienes que tener el corazón y la paciencia de Timoteo. Timoteo guardó las palabras que le fueron dadas de joven, porque recuerda que de joven él sirvió al Señor. Y muchas de esas palabras no las vio concretadas sino hasta el paso de los años. Quiero leer para ti 2 versículos que nos dan fe de esto. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El apóstol le dice, las profecías, las palabras que se te fueron dadas hace tantos años atrás, deben ser las palabras que te sostengan como un buen soldado. ¿Saben? Las palabras son tesoros. Si tú tienes una palabra de Dios, debes guardar, militar. ¿Sabe qué significa militar? Es hacer un camino detrás de esa palabra y detrás de eso que el Señor te dijo. Si tú tienes una palabra, tienes que caminar la palabra, tienes que militar, tienes que transitar la palabra. Dice, esas palabras que te fueron dadas antes, cuando eras un muchacho, son las palabras que te tienen que sostener. Yo sé que tú tienes una palabra y esa palabra debe ser tu milicia en los años que vengan por delante. Tú no sabes cuántos años tome el cumplimiento de una palabra, pero sí debes saber algo, Dios cumplirá su palabra. Más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 14, también le dice el apóstol, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. O sea, le dice, después pasó el tiempo, se te fueron impuestas las manos, o sea, se le delegó autoridad para hacer la tarea pastoral. El apóstol le dice, ejercita el don. O sea, ahora que ya fuiste comisionado, ahora que ya fuiste enviado y se te dio autoridad para hacer el ministerio, debes ejercitar. ¿Sabe qué es ejercitar? Hacer la tarea. No te puedes detener en excusas. No te puedes detener en pequeñeces. Debes hacer la tarea. Hay cosas que no tenemos respuesta. Hay cosas que no sabemos cómo van a continuar. Hay cosas que nos afectan. Hay cuestiones no resueltas en nuestra vida. Dios no te está diciendo que después de eso le sirvas. Te está diciendo, sírvele ahora, ejercita el don ahora, que haciendo la tarea, el Señor se va a glorificar en esas debilidades, en esos asuntos pendientes. ¿Sabe otra característica que tuvo Timoteo? Es que fue un fiel colaborador. Fiel colaborador. Algunos teólogos le dicen que es el segundo Pablo, pero para mí es más que eso. ¿Sabe qué es? Es un verdadero hijo en la fe, como le puse al título de esta palabra. El apóstol Pablo, fíjense que es el único al que le dedica 2 cartas. Qué tremendo. 2 cartas a un servidor fiel y colaborador. Y las 2 cartas comienza enunciando prácticamente las mismas palabras. Acompáñame. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2 dice, a Timoteo, el apóstol Pablo mandando una carta a Timoteo, ese colaborador fiel. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2. A Timoteo, amado hijo. No de todos el apóstol Pablo dice lo mismo. Hay un título que le da a Timoteo y que lo repite varias veces en la misma carta. Verdadero hijo en la fe. Hay muchos hijos. Pablo tenía muchos hijos espirituales. Muchos habían sido mentoreados por el apóstol Pablo, pero no de todos. Él dice lo que dice de Timoteo. Verdadero hijo en la fe. O sea, este es genuino. Este es de verdad. Un verdadero hijo en la fe. Él lo concibió, lo formó y tenía el mismo ADN de Pablo. Tanto que Pablo podía confiar en él. Tanto que Pablo le podía delegar tareas. Tanto que Pablo podía mandarlo confiadamente porque sabía que lo iba a interpretar correctamente. Verdadero hijo en la fe. Yo te pregunto,
¿Se puede decir de ti, querido, que eres un verdadero hijo en la fe? ¿Tienes este título honorífico de parte del cielo, un verdadero hijo en la fe? ¿O tu título es el rebelde, el complicado, el difícil, el que nunca está, el carnal? ¿Cuál es el título que recibes en el cielo? Y no te estoy diciendo títulos solamente por una cuestión de nombramientos. Estoy diciendo cómo eres a los ojos de Dios. Yo a los ojos de Dios quiero ser llamado fiel, no infiel. Quiero ser reconocido como alguien fiel, no como alguien infiel. ¿Puede el cielo decir, este es un verdadero hijo en la fe? ¿Puede este pastor, puede mi esposa, la pastora, decir de ustedes, ustedes son verdaderos hijos en la fe? Qué honor el de Timoteo. ¿Sabías tú que Timoteo estuvo primero 7 años, después 15 años al lado de Pablo de manera constante? Lo refleja Hechos. Usted lee Hechos y va a ver cómo estuvo Timoteo al lado de Pablo. Timoteo estuvo cuando Pablo escribió Romanos, 2 Corintios, Filipenses, Colosenses. No solo que estuvo al lado de él, sino que después el apóstol Pablo lo mandaba. Uno ve en 1 Corintios 4:17, no lo voy a leer, pero dice, les envío a Timoteo para que solucione este problema que había en la iglesia de Corintios. ¿A quién envía? Al confiable, al verdadero hijo de la fe. Pudiendo haber enviado a muchos otros más, Pablo tenía miedo de que los otros que enviara hicieran cualquier cosa o terminaran enseñoreándose de una asignación y diciendo, yo me quedo aquí, yo voy a tomar esto para mí. Había uno solo confiable que Pablo envió para la solución del problema, Timoteo. Lo envió a Corintios, pero no solo fue Corintios, después 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, dice lo mismo. Les estoy enviando a Timoteo para que él pueda ayudarlos con esta situación. O sea, para otro caso, para otra iglesia, el apóstol Pablo que no podía ir, envía al confiable. Envía a aquel que era su verdadero hijo en la fe. Envía a alguien que lo iba a representar fielmente. Y no queda ahí. Filipenses capítulo 2, verso 19, también da fe de que el apóstol envía otra vez a Timoteo para solucionar problemas, para representarlo. Por eso entonces uno no se extrañaría de que tantas veces, cerca de 17 veces mencionado en las epístolas paulinas, 6 en el libro de Hechos, 1 en Hebreos, es evidente la visión que tenía Pablo acerca de Timoteo. Fíjense en Filipenses capítulo 2, versos 19 al 22. Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más, ojo, a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a un padre. ¡Wow! O sea, es como decir, les envío lo mejor que tengo. Sé que Él va a servirles desinteresadamente. ¿Sabe qué significa esto? Que Timoteo no se iba a quedar con los logros, que Timoteo no se iba a quedar con los galardones ni con los premios, no se iba a quedar con las ofrendas, no se iba a robar la iglesia, se le iba a tomar para él. Él iba a ir a servir sinceramente de parte de Dios. Y lo compara a esto, como un hijo serviría a un padre. ¡Wow! ¿Cuántos quieren esta mañana ser reconocidos como un Timoteo en la vida de aquel a quien está mentoreando su vida? ¿Sabe qué significa el nombre Timoteo en su original? El que honra a Dios. Qué hermoso. El que honra a Dios. Por eso fue un colaborador, un servidor, alguien que iba enviado, volvía, iba, venía. Qué increíble. La Biblia nos cuenta de cómo este hombre fue pastor de Éfeso.
el apóstol Pablo le dice, mira, te vas a quedar en Éfeso para cuidar de esa congregación. En Éfeso la cosa estaba difícil. ¿Saben por qué? Porque había mucho paganismo y muchos habían cambiado su fe y habían dejado que se vinieran las filosofías humanas sobre ellos y confundieran la fe. Entonces, el mejor que postulaba para algo así era un hombre de convicciones firmes. Para un contexto difícil, dijo Pablo, voy a enviar lo mejor que tengo. Alguien de convicciones firmes. Timoteo. Él retuvo firme su fe hasta el fin. Creo que le viene bien este texto que quiero leer para ti en Hebreos capítulo 3, verso 14. Hebreos 3, 14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. O sea, dice que con la misma fe que comenzaste, en la misma fe con la que tienes que terminar. La misma convicción y pasión que tenías siendo un joven, es la misma convicción y pasión que te tiene que acompañar cuando seas más grande. ¿Qué ha pasado con tus convicciones en el paso de los años, muchacho? ¿Qué ha pasado con tu pasión después de algunos años, joven, señorita? ¿Qué ha pasado con ese amor y con ese servicio, querido hermano, querida hermana? ¿Qué ha pasado con los años? ¿Se enfrió tu corazón? ¿O fuiste de aquellos que permaneció fiel hasta el final? Es el caso de Timoteo. Timoteo es enviado ya siendo un adulto, ya no era un muchacho, ya no era el adulto joven, ya era un adulto, digamos, entrando en la tercera edad, cuando es enviado a Éfeso. Pero quiero destacar algo más de Timoteo. No importa la edad, importa la fidelidad. Otro punto que quiero destacar de él, no importa la edad, importa la fidelidad. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:12. Yo me aprendí este versículo cuando era un muchacho. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo fue llevado siendo joven. Se dice que cuando el apóstol Pablo pasa por Listra y por Iconio y lo conoce, Timoteo tendría alrededor de unos 20 años. O sea que no hay excusas cuando el Señor te llama. Dios lo llamó y se va con el apóstol. Y sirvió todos esos años. Pero cuando él llega para ser pastor de Éfeso, estaba alrededor de los 40 años de edad. Pero ¿por qué él le dice que es joven? Era joven en el contexto de ese tiempo. Porque en ese tiempo se manejaban otros cánones en cuanto a la edad, en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a cómo la sociedad miraba a alguien. 40 años era joven. Bueno, feliz por aquellos que tienen 40 todavía, porque era mirado como joven en relación a los ancianos que se conocían, que era gente mucho mayor, que era la que manejaba la autoridad. Es decir, a él le tocó ser un pastor joven al lado de líderes mayores. Joven en relación a la edad de los líderes mayores que habían alrededor suyo en esa iglesia, en este caso en Éfeso. Yo no estoy diciendo que sea literal, es simbólico. No hay edad para servir al Señor. No hay edad para ser fiel al Señor ni para que el Señor te llame al ministerio. No hay edad. Solo basta fidelidad. La fidelidad, la lealtad, el servicio de alguien lo activa en el ministerio. Bueno, el apóstol le dice que nadie tome en cuenta que eres más joven que el resto. Sé ejemplo, que tu ejemplo sea más fuerte que los argumentos de aquellos que no entienden revelación, que no entienden vida. Ahora, a mí me impresionan, ¿saben por qué? Y tomé este texto porque ahí donde él estaba siendo pastor, fue pastor por muchos años, con una pasión, con una entrega que me impresiona. Recuerda que ahí cerca de los 20 años lo toma el apóstol y estuvo 25, 30 años caminando con el apóstol, aprendiendo, incorporando, haciendo tareas, yendo y viniendo. Estuvo preso, al lado incluso de Pablo. Luego es liberado, nos cuenta la Biblia, y cuando él es liberado
se termina haciendo cargo de la iglesia en Éfeso. Pero con esta pasión me impresiona. Se dice que el apóstol Pablo comienza ya en una edad más tarde siendo pastor allí en la iglesia en Éfeso. Y cuando estaba allí en esa iglesia, ya siendo un hombre mayor, cerca de los 80 años de edad, esta historia me impresionó. Esto no está contenido sino en los libros de historia. Cuentan los libros de los historiadores de la época que entró en Éfeso una procesión a Diana, un pagano totalmente, y sale Timoteo a confrontar eso, y por causa de confrontar la idolatría que algunos tenían detrás de esta diosa, entre comillas y con minúscula, ¿sabe qué pasó? La turba se volvió loca, la empezó a pegar, lo arrastraron por la calle y lo terminaron apedreando. Pero a mí me impresiona algo. Primero que él muere como un mártir. Pero me impresiona la pasión. Él tenía 80 años. O sea, esa pasión de los 80 años me hace recordarlo con esa pasión cuando él vivía en Listra. La misma pasión no le cambió. Por eso te dije, no importa la edad, importa la fidelidad. ¿Y qué me queda en la retina de Timoteo? Su servicio. Él fue un servidor permanente. Su pasión, porque la misma pasión que tuvo de muchacho, es la misma pasión que tuvo cuando salió a decir, esta es una diosa falsa, esto no es real. La misma pasión. La integridad que lo hizo conocido en dos pueblos diferentes, es la misma integridad que lo acompañó todos los años que vinieron en su vida. El corazón de hijo que tenía. Él nunca fue en contra del apóstol, nunca fue en contra de su mentor, nunca quiso ser más que él, nunca quiso ir por sobre la autoridad de aquel que lo había mentoreado. Él nunca pidió un reconocimiento, él nunca pidió ser nombrado. Él era fiel. Hubieron gente que caminó al lado de Pablo, que tomó un poco de unción, que tomó un poco de su manto, pero que luego hizo su camino y se olvidó. En cambio, Timoteo, aún conociendo su aguijón, el aguijón de Pablo, no se fue del lado de él nunca. Fiel hasta la muerte. Amaba a Dios y amaba la obra de Dios. Nunca buscó ser reconocido. Nunca quiso reclamó un derecho. Nunca quiso ser independiente. No, ahora que ya crecí, aprendí un montón. No, ahora las hago sola. Yo ya sé, aprendí tanto al lado de Pablo que lo puedo hacer. Él creció en el anonimato. Más que muchos otros que salen nombrados en la Biblia. Y yo veo cumplirse en él lo que dice Proverbios en el capítulo 27, verso 2. Que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. ¿Sabías tú que ninguna carta escribió Timoteo? ¿Sabías tú que no hay ninguna frase de él? Pero ¿qué hay en la Biblia contenida? Es que otros lo alabaron. El más grande de los apóstoles, precisamente, es a quien más reconoce que otros te alaben. Que sea tan grande tu vida, que sea tan fuerte tu testimonio, tu pasión por Dios, que otros te alaben. Voy terminando con esto. La pregunta sería, pastor, pero ¿qué tiene que ver la vida de Timoteo para el tiempo que estamos terminando ahora con esta pandemia? Para el tiempo que estamos atravesando. Si estamos hablando de fe, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabe? Tiene todo que ver. Porque es el tiempo de los Timoteos. Es tiempo de los Timoteos. Es tiempo de aquellos que no ponen excusas para servir y para amar a Dios. Es aquellos que no se sienten ofendidos, es aquellos que no se sienten complicados por una orden o un cambio de orden. Es aquellos que no se quejan, que no piden privilegios, que no piden nombramientos, que póngame a mí, no, que yo no quiero cantar con este, no, que yo no quiero trabajar con tal o con cual. Nunca él pidió un privilegio, nunca pidió nada. Él siempre quiso servir a Dios. Por eso fue reconocido tiempo de Timoteos.
Es tiempo de Timoteos. Basta ya de orgullos, basta ya de pedir un privilegio, basta de pedir condiciones. Se necesitan en esta temporada Timoteos. ¿Para qué, pastor? ¿Sabe para qué? Para formar los equipos apostólicos, para formar equipos con ese apóstol que irá tras la palabra que nos gobierna en este tiempo, naciones. Tenemos que abrir naciones, tenemos que abrir lugares. Y la tarea se hace fácil cuando hay Timoteos. Se hace complicada cuando hay un Juan Marco. Se hace complicada cuando hay otro que busca su propio mérito, su propio fruto, su propio reconocimiento. Se hace difícil cuando alguien quiere dividir el cuerpo de Cristo. Pero qué fácil que es cuando se tienen Timoteos en quien confiar. Qué fácil es cuando podemos decir, yo estoy tranquilo, envié a un Timoteo. Qué fácil es que yo pueda decir de alguno de ustedes, o que mi esposa puede decir de alguna de las mujeres, esta es una verdadera hija en la fe. No tengo que estar prevenido, no tengo que estar cuidándome, porque es una verdadera hija en la fe. Es tiempo de Timoteos. Es tiempo de la gente dispuesta a no tener ningún reconocimiento. Es tiempo de la gente fiel. Es tiempo de los verdaderos hijos en la fe, en quien podamos confiar tareas ministeriales, en quien podamos poner tareas pastorales, sabiendo que lo harían como si fuéramos nosotros mismos. Los Timoteos son los mejores integrantes de los equipos apostólicos en la extensión del reino. En las naciones y en la tarea que Dios nos va a dar, necesitamos de Timoteo. No alcanzan 1 o 2, tienen que ser cientos. Por eso es importante esta palabra ahora, para que si no lo fuiste hasta este momento, para que si no podemos decir nosotros que eres tú un Timoteo todavía, podamos decir con toda propiedad, eres un Timoteo, eres un verdadero hijo en la fe. Para que el cielo te mire y mire en ti a un Timoteo. No importa la edad, no importa las condiciones, no importa las desventajas, no importa las debilidades, no importa la enfermedad, se puede ser fiel, se puede ser un verdadero hijo en la fe. Viene un tiempo de multiplicación, querido, escúchame. Viene un tiempo de multiplicación, viene un tiempo de activación ministerial, viene un tiempo de activación de dones, viene un tiempo de cumplimiento de esas palabras que el Señor te había dado. Pero Dios quiere saber que puede mirar y encontrar en ti a un Timoteo. Vamos a orar al Señor y luego vamos a cantar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, nos alinee de manera correcta. Que si habíamos estado equivocando el camino o el corazón o la vida que estábamos llevando, podamos alinearnos contigo ahora de manera correcta. No queremos ser uno más del montón. No queremos ser como un hijo. No. Queremos ser verdaderos hijos en la fe. Queremos ser como Timoteo. Que el cielo diga de nosotros, que nuestros pastores digan de nosotros, estos son verdaderos hijos en la fe. Vamos a cantar al Señor. Desde que respiro tuyo soy. Mi corazón late por ti, pues me marcaste con tu amor. Eres mi pasión, mi primer amor. Desde que respiro tuyo soy.
tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Eres mi pasión, mi primer amor. Desde que respiro, tuyo soy. Y hoy vengo a declarar mi dependencia está en ti, solo en ti. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Hoy quiero preguntar, ¿quiénes serán como Timoteo? ¿Con quiénes cuento? ¿Cuántos tendrán el corazón, el temple y el carácter de Timoteo? Algunos en el camino han desertado. Algunos en el camino han ido quedando llenos de excusas. Mi pregunta es, la pregunta del cielo es, ¿cuántos Timoteos hay que nos van a acompañar en la temporada que está por venir? ¿Cuántos Timoteos fieles, hijos del corazón, confiables, leales hay en esta transmisión? ¿Cuántos tendrán la misma pasión de jóvenes que de viejos? ¿Cuántos de los que me están escuchando serán parte de ese pueblo formado por Timoteos con los que vamos a conquistar las naciones de la tierra? Alguien levanta su mano allí en su casa. Alguien alza su mano en su casa y diga conmigo: yo consagro mi vida a ti. Consagro mi vida a ti, Señor. No quiero ser uno más. Aun cuando otros desertaron, yo no soy cobarde. Yo no soy infiel. Yo no soy mediocre. Yo soy como Timoteo, Señor. Puedes contar conmigo. Quiero que al mirarme digas lo mismo que dijiste de él. Amado hijo, hijo del corazón, verdadero hijo en la fe. Así quiero ser mirado por ti en los tiempos que vendrán, en la toma de las naciones, en los pozos abiertos, en el cumplimiento de la palabra. Alguien está levantando su mano allí en su casa. Alguien se está rindiendo hoy delante del Señor. Muchacho, señorita, niño o niña que me estás escuchando, no hay edad para servir a Dios. Adulto, mujer y hombre, anciano, no hay edad para ser fiel.
No hay edad para servir al Señor. Todos aquellos que se dispongan, levanten su mano y digan conmigo: yo serviré a Dios todos los días de mi vida. Con el corazón de Timoteo, con su fidelidad, con su entrega, con su temple y carácter. Que tú digas de mí, Señor, que mis pastores digan de mí: verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Vamos a adorar su nombre. Y todo lo que hay en mí lo entrego, todo lo que hay en mí ofrendo, todo lo que hay en mí pertenece a ti, es para ti. Canta al Señor esto. Dedícale esta canción al Señor. Yo me rindo, hoy me rindo a ti. Yo me rindo, hoy me rindo a ti. Yo me rindo, hoy me rindo a ti. Y todo lo que hay en mí lo entrego, todo lo que hay en mí lo ofrendo, todo lo que hay en mí pertenece a ti, es para ti. Y todo lo que Dile esto al Señor. hay en mí, lo entrego, todo lo que hay en mí ofrendo, todo pertenece a ti, es para ti. Todo lo que hay en mí lo entrego, todo lo que hay en mí solo a ti lo ofrendo, todo lo que hay en mí pertenece a ti, es para ti. Todo lo que hay en mí, lo ofrendo, pertenece a ti. ¿Sabe? Siento mi espíritu graficarte este momento. Prepara alguna oración, Vicky, con ahí, con Pedro. Entiendo que las cosas visuales nos ayudan mucho a recibir una verdad del cielo. Es tan potente esto que estamos hablando hoy día. Parece que no. Hay gente que todavía no le cabe por qué esta palabra, pero sé que el Señor nos está dando esta palabra por los tiempos que vendrán a activarse ahora en el nombre de Jesús. Escúchame bien esto. Voy a pedirte que vengas acá, David. ¿Sabes lo que significa esta palabra que hemos recibido?
Porque al principio el Señor te pondrá al lado de alguien, y aquí apégate con tu hombro al lado mío, aquí al lado va a poner el Señor tu vida al lado de alguien que te mentoree. Entonces esa persona que te mentorea es alguien de quien tienes que aprender, y tú estar pegado. Yo me puedo mover, muévete conmigo, Debbie, y tú que estás aprendiendo tienes que moverte conmigo, porque todavía no sabes. Hasta que sepas cómo moverte y cómo manejarte, vas a crecer al lado de aquel que es mayor que tú. Cuando ya creciste, cuando ya te hiciste más grande, vas a comenzar a ser asignado. Yo te voy a decir, tienes que ir a tal lugar, dirígete hacia ese lugar. Y la envié, y ella va a volver luego de cumplir esa tarea. Y le voy a decir, tienes que ir allá a esa esquina, Debbie, a cumplir esa tarea, como Pablo le decía a Timoteo. Y ella me va a dar informe de la tarea que hizo cuando vuelva. En esos idas y vueltas, ella va a crecer, ya es grande. Ya se desarrolló, hay dones funcionando, hay un llamado, hay fruto. Entonces yo le voy a decir que vayas hacia atrás, pero ella va a ver mi espalda. ¿Sabe qué significa espalda? Significa desnudez, significa debilidad. ¿Ustedes creen que Timoteo no vio el aguijón? ¿No se dio cuenta de las debilidades de Pablo? Entonces cuando eso ocurra, yo ya no las puedo ver, yo ya no la estoy supervisando, ella creció, ella se da cuenta de mis debilidades, pero tiene la capacidad, acércate un poquito de detrás mío, tiene la capacidad ahora de cubrir mi espalda. ¿Sabe? Nunca se dijo de Timoteo que él hablara mal de su pastor. Nunca se dijo de Timoteo que él dijera algo del apóstol Pablo. Nunca. Aún conociendo su debilidad, aún conociendo su espalda, ¿sabe lo que hizo? Fue cubrirla, cubrirla, cubrirla. Al punto tal de que cuando Pablo le dijo, necesito encargarte una tarea, tú te vas a hacer cargo, es como que él se corrió del escenario, le pasó el micrófono y le dijo, tú lo vas a hacer tan bien. Vente con la cámara para acá. Dame un poquito, quédate ahí. Tú lo vas a hacer tan bien como si yo estuviera. Yo ya desaparecí, sácame de la cámara y solo solamente enfoca a la Debbie. Debbie, di cualquier cosa, lo que te venga a la mente. Un saludo, una bendición a la gente. Hola, ¿cómo están? Hoy los bendigo. Bueno, ella en ese momento que está hablando nos está interpretando fielmente. Si fue una verdadera hija en la fe, es como que si yo estuviera allí. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir. Es como que si él estuviera cuando fue Corintio, cuando fue Efeso, cuando fue cualquiera de las cartas, Filipenses o Tesalonicenses. Es como que si él hubiera ido, como él no podía ir, mandó a aquel que lo representaba. Él sabía que él iba a decir las cosas correctas. Quiero que sueltes una palabra profética, David. Vamos, fluye. Solo quiero ejemplificar este momento sobre la gente que está escuchando. Suelta una palabra profética. Yo sé, porque lo vivo, al Dios de milagros que experimentamos en esta semana será el Dios de milagros que experimentarás en tu casa. El Dios que nosotros vivimos esta semana y ver sus maravillas. Hoy veremos sus maravillas una vez más. Yo sé que veré al Dios de sanidad, al Dios de milagros. Lo vas a ver en tu casa. Yo lo sé y lo declaro en el nombre de Jesús. Y ella terminó su asignación. Y ahora ven, Debbie, cuéntame, ¿cómo te fue en esa palabra que soltaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Cuéntame, infórmame. Ahí. Yo sé que así como vivimos esta semana y como tengo la convicción, yo lo declaro con fe y yo sé que lo vamos a ver. Y eso es lo que siento cuando declaro. La fe que ustedes me dieron, yo la quiero dar también. ¿Te pusiste nerviosa? Sí, horrible. Bueno, ella me está contando su informe. Hasta que en un momento le digo, bueno, Debbie, qué bueno que te fue fantástico. Ahora voy a necesitar que te hagas cargo de Éfeso. Ándate a la ciudad de Éfeso. Yo ya no la voy a ver por un largo tiempo. No va a estar a mi lado. ¿Viste que al principio estaba pegadita conmigo? Pero como ella creció, se desarrolló. Yo no necesito estar físicamente, ni ella necesita estar físicamente, porque ya tiene el corazón. Capaz que pase un año y no nos veamos. Capaz que pase mucho tiempo y que solo baste una carta. Amado hijo en la fe, espero que estés creciendo.
Solo basta un WhatsApp para mandarle un mensaje de esperanza. Pero a mí me da la tranquilidad de saber que fue forjado o forjada en este caso. Yo lo quise poner así gráfico para que tú entiendas lo que viene. Que podamos decir de ti, eres un verdadero hijo de la fe. Vamos a orar al Señor.